Bueno, entonces, en el trabajo práctico número 1, nosotros vimos qué es el sistema capitalista. Ustedes recuerden que el tercer año ustedes vieron la primera, las primeras revoluciones, la industrial y la Revolución Francesa, que serían el inicio de ese sistema capitalista. Ahora nosotros lo que vamos a ver en el segundo trabajo práctico va a ser la segunda fase de esa revolución industrial que permite la consolidación en muchos lugares del mundo del sistema capitalista. La primera fase de la revolución industrial es en las últimas décadas del siglo XVIII y dura hasta las primeras décadas del siglo XIX. La segunda fase de la revolución industrial inicia en 1850, a mitad del siglo XIX, y termina para algunos autores en 1880 y para otros en el inicio de la Primera Guerra Mundial, que sería en 1914. ¿En dónde se da? Primeramente, la revolución industrial se da en Inglaterra, pero después muchos otros lugares también tuvieron su propio desarrollo industrial. Otros lugares como Francia, Holanda, Alemania y Estados Unidos también desarrollaron sus industrias. Mientras que en la primera fase de la revolución industrial, la industria más importante era la industria textil, la de producción de ropa, ¿sí? Y de paños, de sombreros, toda esa industria textil que estaba movido por máquinas bastante rudimentarias, bastante simples, que eran la máquina del hilado y la máquina y los telares mecánicos, que eran máquinas bastante sencillas y que utilizaban la energía del vapor. En esta nueva etapa lo que va a haber es muchas innovaciones o descubrimientos científicos aplicados a las industrias. Va a haber muchos adelantos e innovaciones técnicas y tecnológicas que van a permitir cada vez más máquinas, herramientas más complejas, ¿sí? Cada vez más tecnología que es cada vez más cara. En esta nueva etapa, en la segunda fase de la revolución industrial, lo que vamos a tener van a ser nuevas industrias. ¿Cuáles son las nuevas industrias? Las que van a utilizar el hierro, el acero y el carbón. Y al finalizar vamos a tener otras industrias importantes como es la eléctrica, la química y la del automóvil. Vamos a tener nuevas formas de energías. Eh, si bien en un primer momento fue el vapor y la utilización del carbón, luego vamos a tener el petróleo y los motores a combustión. Todas estas nuevas industrias, todas estas innovaciones técnicas y tecnológicas, estos nuevos adelantos en el transporte van a permitir que se produzca cada vez más a menor costo y que se comercialice mucho más rápido, eficiente y barato, lo que va a permitir mayores ganancias, ¿sí? Y sobre el final de este periodo, después de la Primera Guerra Mundial, va a permitir un consumo masivo. Van a permitir, primero, una producción masiva que se produzca en gran cantidad y un consumo masivo. Si se produce en mayor cantidad, esto permite que se puedan bajar los costos y al bajarse los costos
cada vez son más las personas que pueden adquirir estas producciones. Bien, por eso hay un consumo cada vez más masivo, porque cuesta cada vez menos producir, por lo tanto se pueden bajar los precios de esos productos y esos productos se pueden comprar por mayor cantidad de personas. Uno de los desarrollos más importantes tiene que ver con el transporte y las comunicaciones. En los medios de transporte se van a dar dos desarrollos muy importantes, el ferrocarril y el barco a vapor. Y en las comunicaciones, el telégrafo. Bien, ¿por qué es importante el ferrocarril? El ferrocarril es una industria que permite conectar distintos lugares a mayor velocidad. Ustedes piensen que antes del ferrocarril, el transporte por tierra se realizaba a través de las carretas que tardaban muchísimo tiempo en llegar, los caminos en mal estado hacían que el producto se retrase muchísimo, que el costo se eleve, el transporte de personas sea muy caro también. Tanto el ferrocarril como los barcos a vapor permiten transportar personas y mercancías mucho más rápido y en menor tiempo, lo que hace que disminuyan los costos de transporte y que sea cada vez más fácil conectar lugares lejanos. Sumado a esto, el ferrocarril eh, va a ser una de las actividades más importantes porque va a ser el motor de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que para eh, poner en funcionamiento un ferrocarril se necesita de otras muchas industrias y da muchos puestos de trabajo. Eh, por lo tanto, que el ferrocarril va a activar la economía. Se necesitan personas que construyan las vías, se necesita madera, hierro para construir la vía, para construir tanto los vagones como la locomotora. Se necesitan grandes máquinas, grandes fábricas, cantidad de obreros, mucha producción de hierro, mucha producción de carbón para mover las locomotoras, reparando los vagones, los conductores, los maquinistas, en las estaciones, la construcción de las estaciones para recargar el agua, gente cobrando los boletos, ¿sí? Es una economía que permite, una rama de la economía que permite mover muchas otras actividades económicas. Y por otro lado, lo que vamos a tener es la difusión del telégrafo. Piensen que antes la comunicación se daba por cartas o por diario y la información tardaba mucho en viajar de un lugar a otro. Ahora lo que va a producirse con una innovación tecnológica en las comunicaciones a través de la implementación del telégrafo. Se construyen inclusive cables submarinos que cruzaban todos los lugares, todos los continentes, eh, y esto permitía tener información en tiempo real, ¿sí? Que era muy importante y que para las personas de ese momento significaba un cambio importantísimo, porque vos te podías enterar de las noticias en el mismo momento en que sucedían en otro continente, sin esperar 3, 4, 5 meses hasta que llegaban las cartas, los diarios, la información de otro lugar. Todos estos cambios permitieron el desarrollo de una economía mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del transporte, la comunicación y el desarrollo industrial, cada vez hubo una mayor integración económica, un mercado a escala mundial. ¿Bien? Cada vez los países y las regiones y los continentes estaban más conectados en un comercio mundial. Esta economía mundial va a permitir un crecimiento económico sostenido de 1948 hasta la década del 70, en el que cada vez se producía más bienes que se
vendían en ese mercado mundial. Van a crecer tanto los mercados internos como el comercio a escala internacional. Por lo tanto, los países cada vez se iban a interrelacionar cada vez más. ¿Cómo iba a ser esta relación? Entonces, los países industriales, aquellos países que contaban con esta nueva tecnología y con estas nuevas industrias, cada vez iban a necesitar más mercado donde vender sus productos. Y a su vez, iban a necesitar cada vez más de esos otros lugares donde vendían sus productos industriales. De esos países van a necesitar las materias primas. Recuerden que materias primas es todo lo necesario para producir en una industria. Por ejemplo, para la industria textil, la materia prima sería la lana o el algodón. Para la industria de las locomotoras, por ejemplo, la materia prima sería el hierro. La materia prima sería el carbón. ¿Bien? Entonces, estos países industriales van a necesitar cada vez más materias primas y alimentos. Entonces van a buscar esas materias primas y esos alimentos en el mercado con otros países. Bien, por eso aparece un mercado mundial, porque los países van a empezar a intercambiar cada vez más entre los países industrializados que venden sus manufacturas, sus productos industriales, y van a necesitar de los otros países materias primas y alimentos. Obviamente los países industriales cada vez van a ser los países más ricos. Por lo tanto, van a empezar a influenciar directa o indirectamente en los países más pobres que se van a tener que dedicar a la venta de materias primas y alimentos. Argentina sería, y América Latina en su totalidad, van a ser países que van a ser cada vez más dependientes de esos centros industriales. Van a producir materias primas y alimentos y a cambio van a recibir toda la tecnología, los bienes industriales, el dinero de los países o los préstamos o las inversiones de los países más ricos y desarrollados. ¿Sí? Por eso se dice que este comercio no es igual entre las dos partes. ¿Sí? Nosotros dependemos cada vez más de los capitalistas y sus agentes. Por lo tanto, dependemos cada vez más de quienes tienen grandes fábricas, grandes industrias y tienen los productos industrializados y tienen el dinero necesario como para invertir en nuestros países.